Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy a esta plática, nuestras primeras pláticas virtuales sobre lo que va a ser la Semana Cultural de este sábado. Los voy a dejar con el maestro Eduardo del Vivar, quien nos va a brindar el tema de la prueba de caminata 6 minutos en rehabilitación cardiopulmonar. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Ya vi los pulgares arriba. Muy bien, muy bien. Chavos, bueno, espero que esta plática les guste. Vamos a hacer un poquito la práctica después en el día sábado. Ahorita vamos a ver más que nada la teoría. Se darán cuenta que no solamente la rehabilitación cardiopulmonar o la fisioterapia son hacer ejercicios, sino también vamos a ver unos cuantos numeritos, ¿va? Más que nada porque necesitamos saber cómo está el paciente en su funcionamiento, ¿va? ¿Me puede ayudar a cambiarle, maestra, por favor? Bien, vamos a empezar de lleno. ¿Qué propósito tiene esta parte de la caminata de 6 minutos? Realmente es caminar durante 6 minutos y hay que decirle al paciente que sea lo más rápido que se pueda, sin llegar a trotar y sin llegar a correr, ¿va? Es solamente caminar, ida y vuelta durante un pasillo. Ahora, conforme a lo que camine el paciente, vamos a tener ciertos metros que nos va a decir, esto es normal que el paciente camine, esto no es normal. Para esto nos va a ayudar esta prueba. Ahora, ¿me puede ayudar a cambiarle, por favor? ¿Qué vamos a evaluar con esta prueba? Principalmente sistema respiratorio, sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético. Y en base a estos cuatro sistemas vamos a poder valorar la disnea y la fatiga del paciente. La disnea, recuerden que va a ser esta sensación como de jadeo, que no pueda respirar el paciente por la nariz, entonces tenga que empezar a jadear y respirar por la boca. Y la fatiga será como el cansancio muscular, en este caso que va a caminar, del grupo muscular de las piernas. ¿Sale? Esta prueba se ha demostrado que no solamente es llegar, caminar y listo, sino también es útil para diagnosticar y para saber cuál es el avance de ciertas enfermedades cardiopulmonares. ¿Le cambiamos, por favor? La Asociación Americana del Tórax y la Asociación Americana del Corazón nos dice y concuerdan en que hay indicaciones para poder realizar este estudio. No es decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero realizar porque ya me sé la teoría, ya me sé la práctica, lo voy a realizar. No, necesitamos saber en qué pacientes sí se puede realizar y cuáles son también las contraindicaciones. Esta parte de las indicaciones, estas dos asociaciones nos las marcan en 3 puntos. La comparación pre y post de un tratamiento, la evaluación del estado funcional del paciente y el predictor de morbilidad y mortalidad. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita respecto a esto? ¿O todo claro? Todo bien, entonces. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Primero que nada, indicaciones en comparación pre y post tratamiento. ¿Por qué? Necesitamos saber cómo está el paciente en un inicio y cómo va a progresar nuestro tratamiento de rehabilitación posteriormente. ¿Va? Nos va a ayudar para diversas enfermedades cardiopulmonares. Puede ser ya sea enfermedades pulmonares obstructivas o restrictivas y puede ser para cualquier trastorno, en este caso del corazoncito. Nos va a ayudar para trasplantes del pulmón,
resección del pulmón, que es cuando le quitamos un pedacito de pulmón. Nos va a ayudar para saber cómo va nuestro programa de rehabilitación cardiopulmonar en pacientes que tienen hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca o disnea en estudio. Este último de disnea de estudio lo podemos utilizar mucho, mucho, mucho. Es un término que lo vamos a utilizar mucho. ¿Por qué? No sabemos la causa del por qué el paciente está presentando disnea, que habíamos dicho que es la falta de aire. Entonces, mientras no tengamos un diagnóstico preciso, podemos utilizar el término disnea en estudio. ¿Le podemos cambiar, por favor? En lo que es la evaluación del estado funcional, vamos a tener enfermedades como lo que es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a tener lo que es el asma y sus variantes. Vamos a tener lo que es la fibrosis pulmonar, a lo que le conocemos como EPIT. El PIT es como englobar todo este tipo de enfermedades. EPIT significa enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Va? Después tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, la fibromialgia y también podemos agregar lo que es la disautonomía y el estado funcional de un paciente geronte, de un paciente mayor, un paciente de la tercera edad. ¿Sale? ¿Le podemos cambiar, por favor? En la parte del predictor, nos va a decir que tenemos insuficiencia cardíaca, EPOC, fibrosis pulmonar, tromboembolia pulmonar y asma. Principalmente estas 5 enfermedades. ¿Por qué? Cada una de estas enfermedades son crónicas degenerativas. Esto quiere decir que van a estar avanzando constantemente o con el tiempo van a estar empeorando. Entonces, la rehabilitación junto con el área de la medicina debemos de tratar de evitar que esta enfermedad avance lo más que podamos. ¿Sale? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda o todo claro? Igual, si llega a haber alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento, sin problema. ¿Va? Para las contraindicaciones relativas, ok, todo bien, ok, va que va. Para las contraindicaciones relativas, vamos a tener estenosis arterial aórtica. ¿Qué es esto? Que la válvula aórtica del corazoncito no se está abriendo adecuadamente, por lo tanto, el flujo de sangre puede ser menor o nulo. Posteriormente tenemos hipertensión arterial no controlada, quiere decir que los parámetros que consideraríamos normal, 120-80, son elevados a 180, 120, de manera que ni siquiera sabemos el por qué, simplemente el paciente está en reposo y tiene esa presión. Taquiarritmias y bradiarritmias. Este es un término que utilizamos para decir que el ciclo cardíaco o el ritmo cardíaco está ya sea acelerado o está bajito, por así decirlo, está lento. Estos dos se dividen en supraventriculares y ventriculares. Supraventriculares nos referimos a la aurícula, a la parte de arriba del corazoncito. Y ventriculares, pues nos referimos a la parte de abajo, a los ventrículos. ¿Salen? Una cardiopatía hipertrófica, principalmente en el ventrículo izquierdo, quiere decir que el corazón de la parte de abajo se empieza a hipertrofiar. ¿Perdón? ¿Alguien comentó algo o todo bien? ¿No? ¿Todo bien? Va, entonces continuamos. Nos quedamos en la cardiopatía hipertrófica. Quiere decir que el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar, se va a hacer, vamos a decir que crece, pero hacia adentro. Por lo tanto, el flujo de sangre que va a llegar al ventrículo izquierdo va a ser menor de lo que el cuerpo necesita. Posteriormente tenemos embarazos complicados o ya que estén avanzados. ¿Va? Saturación de oxígeno en reposo que sea menor del 85% y frecuencia cardíaca en reposo mayor a 120.
Ay, salió una raya, 2 rayas. Ok, creo que todo bien. Estas contraindicaciones relativas. Espérame. No sé si me veo. ¿Me ven o no me ven? Sí. Ok. Ok, gracias. Estas contraindicaciones relativas nos quiere decir que podemos realizar la prueba, sí, pero tenemos que tener cuidado en esta parte, ¿va? ¿Le podemos cambiar, por favor? Gracias. Las contraindicaciones absolutas para no realizar esta prueba de caminata viene siendo lo que es infarto agudo al miocardio de 3 a 5 días antes de que queramos realizar esta prueba. Lo que es la angina inestable o también se le conoce como síndrome coronario agudo. Angina inestable quiere decir dolor u opresión en el pecho de manera difusa, que no lo podemos identificar. Lo que es el síncope, lo que son los desmayos, alguna enfermedad en las tres capas o la última capa del corazón, lo que viene siendo el endocardio, la parte del corazón que está hasta adentro, el miocardio, la parte de adentro, o el pericardio. Está como telita que recubre al corazón, ¿va? Insuficiencia cardíaca no controlada en cualquiera de los tipos de insuficiencia, lo que es la tromboembolia pulmonar o el trombolismo pulmonar. Es exactamente lo mismo, nomás que diferente nombre, ¿va? Y posteriormente lo que es el edema pulmonar, quiere decir agua en la cavidad torácica o en el pulmón. Ahora bien, ¿qué consideraciones sí debemos de tener para realizar esta prueba? Ya sabemos lo que no debemos hacer o lo que tenemos que tener cuidado. Ahora vamos a hablar sobre la parte que sí o sí deberíamos de considerar para hacerlo. Mínimo, mínimo que esté techado, ¿va? Tener un establecimiento en donde poder realizar esta prueba y que sea un pasillo plano, ¿va? No podemos tener obstáculos porque el paciente se puede llegar a tropezar. Que el paciente que esté evaluado sea el único que esté caminando, ni el terapeuta, ni el enfermero, ni el doctor, nadie se puede atravesar durante la prueba mientras que el paciente esté caminando. ¿Por qué? Porque detenemos la marcha en la que el paciente está caminando y necesitamos evaluar, recuerden, lo más rápido que se pueda, sin llegar a trotar, sin llegar a correr. ¿Va? Lo ideal, lo ideal o lo que la guía nos dice es que esta prueba se realice en un pasillo de 30 metros. Yo personalmente no la hago en un pasillo de 30 metros, la hago en un pasillo de 10 metros y solamente ajusto la ecuación para que los metros den. En otros lugares, como por ejemplo en el DIF, la hacen en un pasillo de 10 metros también. En Tengo entendido que en el CRIT también la pueden llegar a hacer y esa sí es un pasillo de 30 metros. Varía, varía. No pasa nada si hacemos menos metros en la cuestión del pasillo. La guía nos dice que sean 30. ¿Lo podemos hacer en menos? Sí, no hay problema. Solamente ajustamos la ecuación. Posteriormente, lo que sí o sí tiene que tener es una marca en donde inicia, en donde inicia y en donde termina lo que es la prueba para que el paciente pueda estar ida y vuelta. ¿Va? Para que nos sea más fácil contar, está bien, maestra, cámbiale, no pasa nada. Para que sea más fácil contar los metros que lleva el paciente, debemos de poner un conito o un plato cada 3 metros o cada 2 metros. ¿Por qué? La vuelta no se va a contar solamente ida y vuelta, cuenta como una. No. Si el paciente no terminó la vuelta durante los 6 minutos, esos metros que recorrió en esa vuelta que no completó también se van a contar, ¿va? Entonces, para eso son las marcas. ¿Cómo vamos a preparar al paciente? Necesita que acuda con ropa deportiva. Necesita con un zapato que tenga un zapato antiderrapante.
preferentemente. ¿Por qué? Por el estar dando vuelta. Es donde normalmente hay un poquito más de peligro. El dar la vuelta, el paciente se puede llegar a resbalar. En el caso de las mujeres, remover el esmalte de uñas. ¿Por qué? El oxímetro, si no detecta en la uña la saturación de oxígeno o la frecuencia cardíaca, podemos voltear el oxímetro. Se vale, sí, pero no sería lo ideal. Entonces le pedimos mejor que remueva lo que es el esmalte. En caso de que el paciente no hable el idioma que nosotros dominamos, que lleve un intérprete. Tenemos que explicarle el objetivo al paciente de esta prueba, el cual fue el primero que mencionamos. Va a haber pacientes que necesitan sí o sí 24/7 oxígeno suplementario. Entonces la prueba la tenemos que realizar con el oxígeno suplementario. Tenemos que adaptar una manguera para que el paciente pueda estar teniendo este suministro de oxígeno. ¿Sale? Por último, mínimo 4 horas de ayuno o una ingesta ligera. ¿Por qué? Se puede llegar a sentir mareado o puede llegar a tener reflujo al momento de estar agitándose, porque recuerden que tiene una enfermedad cardiopulmonar. Entonces, todo el sistema empieza a activarse, cardíaco, respiratorio, el digestivo, todo. Entonces, para llegar a que el paciente pase por estos malos momentos, le pedimos o que venga en ayunas o con una ingesta ligera. ¿Sale? ¿Le podemos cambiar, por favor? Bien. La escala de Borg va a ser casi su mejor herramienta en este caso. ¿Por qué? Le vamos a pedir al paciente que nos diga del 0 al 10 cómo se siente de falta de aire, lo que es la disnea, y cómo se siente del 0 al 10 en cansancio muscular, lo que es la fatiga. ¿Va? Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos para realizar esta prueba? Escala de Borg. Necesitamos mínimo que esté impresa de manera grande para que el paciente la vea. Así si tiene algún problema para la vista, no tenga problema de identificar en qué número se siente. Necesitamos la hoja para recolectar los datos, necesitamos una tablita para estar trabajando más cómodamente, necesitamos un cronómetro, un estetoscopio por cualquier cosa que vaya a presentar el paciente y un contador de vueltas, ¿sale? Sí, las vueltas que haga el paciente se van a contar. No nomás es decirle al paciente, ve y camina en este pasillo 6 minutos. No, también necesitamos contar las vueltas. Vamos a necesitar una silla en la que el paciente pueda estar sentado. En caso de que el paciente termine sus 6 vueltas, perdón, termine sus 6 minutos y veamos que se esté mareando, veamos que se empiece como a tropezar, podemos tener una silla de ruedas en la cual sentamos al paciente y nos lo llevamos a otro lugar posteriormente a haber terminado su prueba. ¿Va? Necesitamos lo que es el oxímetro y un baumanómetro. Necesitamos lo que es un DEA. Un DEA es un desfibrilador externo automático, ¿va? O un carrito de paro, por cualquier cosa. Es un estudio en el que el paciente se va a estar esforzando. Y si tiene una enfermedad cardiopulmonar, no queremos que esta prueba vaya a pasar a mayores, ¿sale? O alguna emergencia crítica. Necesitamos sí o sí un acceso de fuente de oxígeno suplementario. Como ya lo decíamos, si el paciente requiere oxígeno, nosotros necesitamos mínimo tener un compresor para poder suministrar el oxígeno o un tanque de oxígeno grandote. ¿Sale? Un plan de emergencia y teléfono. En caso de que llegue a pasar algún accidente, necesitamos saber qué vamos a hacer con este paciente, porque no lo podemos dejar ahí tirado y a esperar a ver quién llega. No, necesitamos actuar rápido. ¿Ok? ¿Le podemos cambiar, por favor? Bien. ¿Cómo le vamos a explicar al paciente? Tenemos que utilizar hasta cierto tiempo, hasta cierto punto, por así decirlo, terminología del área médica y terminología coloquial para que el paciente nos pueda estar entendiendo. Entonces, yo personalmente, ¿cómo le explico al paciente? Le digo, ¿sabes qué? Buenas tardes, fulanito de tal. Primero que nada, ¿cómo te gusta que te digan? Si el paciente tiene 2 nombres, mejor hablarle por el nombre que le gusta, hacerlo un poquito más ameno, ¿sale?
Recuerden que estamos tratando con personas. Entonces, ¿cómo te gusta que te digan? No, pues fulanito de tal. Ok, bien, mira, esta prueba la vamos a realizar con el objetivo de saber cuál es la funcionalidad de tu sistema respiratorio, tu sistema cardíaco, tu sistema nervioso y tu sistema musculoesquelético. En base a esto y a los resultados, vamos a saber cuál es la falta de aire que presentas y cuál es el cansancio muscular. Ahora bien, una vez que empiece con reloj en mano, una vez que empiece los 6 minutos, yo no puedo detener los 6 minutos hasta que se acaben. Sin embargo, si tú, fulanito de tal, me dices, ¿sabes qué, Eduardo? Ya me cansé, ya no puedo continuar. Ok, te puedes detener, no hay ningún problema. Esta prueba la vamos a realizar 2 veces, ¿va? Ahora, ¿tienes alguna duda? No, pues que sí, no, pues que no. Ok, se resuelven las dudas. Después, ¿sabes qué, fulanito de tal? Te voy a hacer 2 preguntas. Te voy a preguntar, ¿falta de aire del 0 al 10? Y te voy a preguntar, cansancio en las piernas del 0 al 10. Lo ideal es que tú, fulanito de tal, no me respondas platicando. Un ejemplo, oye, Eduardo, fíjate que hace 2 vueltas me sentía bien cansado y ahorita ya no. Entonces me siento como en un 5, pero no tengo falta de aire. No. ¿Por qué? No se puede hablar o lo ideal es que el paciente no hable durante la prueba. El estar hablando hace que nos cansemos. Entonces, ¿sabes qué, paciente? Falta de aire del 0 al 10, cansancio en las piernas del 0 al 10, y ya sea que el paciente responda solamente con el número con la boca o lo responda con los números, ¿sale? Con los números en los dedos, vaya. Sería lo ideal, sería lo ideal. Ahora, ¿tienes alguna duda? No, pues que no. Oye, ¿sabes qué? No, sí tengo una duda. ¿Cómo sé que tengo falta de aire? Ah, mira, la disnea viene siendo esta sensación de jadeo, esto de que por más que tú quieras respirar, no entre aire. Ok, ¿y cómo es el cansancio muscular? ¿Cómo es esta fatiga? Mira, como vas a estar trabajando las piernas, vas a estar moviéndote, tu grupo muscular principal va a estar cansado, en este caso las piernas. No deberías de sentir dolor, deberías de sentir un cansancio muscular que es, imagínate que tienes plomo, que tienes un peso enorme, algo que te está deteniendo las piernas para que las puedas mover, ¿sale? Hay veces en los que los pacientes entienden y hay veces en los que no lo entienden. Entonces tenemos que buscar la manera de que este estudio quede lo más claro posible para poderlo realizar de la mejor manera. ¿Va? ¿Le podemos cambiar, por favor? Bien, antes de empezar la prueba, necesitamos realizar un cuestionario, porque a veces los pacientes no nos saben decir qué es lo que pasa con ellos. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Yo tuve un infarto hace 3 días, pero me mandaron a hacer una prueba de caminata. Mi doctor me mandó a hacer una prueba de caminata. ¿Sabes qué? No, alto. No podemos hacer la prueba ahorita. ¿Por qué? Porque está en una de las contraindicaciones absolutas. Entonces, el paciente nos va a responder esta tablita. Sencillo. Tomamos datos del paciente, lo que es nombre, correo electrónico, si es que lo tiene, domicilio. Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo bien? Va. Fecha de nacimiento, edad de nacimiento, como le quieramos poner, pero necesitamos los datos del paciente, sí o sí. Posteriormente vamos a hacerle que conteste este cuestionario. Cada quien puede realizar este cuestionario a su manera y a las necesidades que necesita. ¿Va? ¿Le podemos cambiar, por favor? Gracias. Al final de que el paciente conteste sí o no en lo que es su cuestionario, nosotros al terminar la prueba vamos a estar llenando el cuadrito de abajo que dice resultados, en el que vamos a anotar
tiempo, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, lo que son los signos vitales y la falta de aire y la fatiga, ¿va? ¿Por qué? Posteriormente, aparte que necesitamos guardar el documento, posteriormente podemos llegar a necesitar estos datos de manera rápida, sacarlos de manera rápida. Oye, fulanito de tal, ¿cuánto hizo? Ah, ok, mira, aquí tenemos cuánto hizo. Oye, que fulanito de tal, ¿cómo hizo la prueba? No, pues mira, se desaturó, la hizo muy bien. ¿Sabes qué le faltó? Ver qué está pasando. Entonces, por eso necesitamos estos datos, ¿va? ¿Le podemos cambiar, por favor, maestro? Bien, ahora sí va a empezar un poco de los números, ¿va? Necesitamos nuestra tabla de trabajo. Yo personalmente, esta es la tabla de trabajo que utilizo. Podemos encontrar otro tipo de tablas de trabajo en la que, por ejemplo, el minuto se va desde el minuto 0, 1, 2, 3, 4, hasta el número 12. Hay unas que están como la mía, que es de 0, 2, 4, 6, 5, posteriormente 2 minutos y posteriormente 5 minutos. No importa, cada quien va a armar esta tabla. Lo que sí necesitamos es saber el resultado, ¿va? Entonces, en esta tablita ponemos nombre del paciente, fecha de nacimiento, edad, sexo, peso, talla. En registro, si es la primera vez que hace la prueba, le ponemos registro 1. Si no, las pruebas que lleve, ¿va? Es muy importante sacar la frecuencia cardíaca máxima. Yo personalmente utilizo la fórmula de Carbonell. 220 menos edad me va a dar frecuencia cardíaca máxima. Y después tengo que sacar la frecuencia cardíaca al 85%. ¿Por qué? Durante el resultado vamos a ver cuánto es la intensidad del trabajo que está haciendo el paciente. Si es que llegó al 85, si es que no lo alcanzó, tenemos que estar controlando toda esta parte, para, en este caso, el corazoncito, ¿va? Es muy importante saber si necesita oxígeno suplementario y cuántos litros por minuto, ¿va? Posteriormente de llenar todo lo que es la tablita, nos dice en la parte de abajo, ¿el paciente se detuvo? ¿Sí o no? Número de veces. ¿El paciente necesitó sentarse, perdón? ¿Sí o no? Y número de veces. Distancia recorrida, tantos metros. D, ¿cuánto es el predicho que nos dice que el paciente debe de caminar? Y después sacamos el resultado, ¿va? Ahorita vamos a ver cómo se hace todo esto. ¿Me ayuda a cambiarle, por favor, maestra? Ok. Esta es una prueba de caminata real. Por obvias razones, borré el nombre del paciente. Esta paciente nos dice que tiene 51 años, es femenina, tiene un peso de 67.1, tiene una talla de 1.50 metros o 150 centímetros, ¿va? Sacamos su frecuencia cardíaca, lo que es 169 latidos por minuto. Al 85% su frecuencia cardíaca sería de 155. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Esclerodermia y EPIT. Esclerotermia es una enfermedad inmunológica que hace que la piel se torne gruesa y dura. Posteriormente suele afectar ciertos órganos internos, en este caso pulmón. La EPIT es una enfermedad restrictiva que se caracteriza por hacer duro el pulmón, por lo cual el paciente le cuesta trabajo respirar o inhalar. ¿Sale? Empezamos a llenar los datos, el paciente ya le dijimos cómo hacer la prueba, ya le dijimos cómo hacer la caminata, empieza a caminar, no le podemos estorbar y empezamos a hacer nuestras anotaciones. Es muy importante que antes de que el paciente comience a caminar, antes de que pongamos el reloj en marcha, tenemos que tomar en reposo presión arterial, oxigenación, frecuencia cardíaca, disnea y fatiga, ¿va? Porque es nuestra base para saber cómo va a evolucionar el paciente. En esta primera prueba, si se fijan, tuvo una presión arterial de 93 sobre 67. Oxigenación 93%, frecuencia cardíaca 87. Borg en disnea y fatiga 0 y 0. Relativamente está en parámetros normales, por así decirlo, de sus signos vitales, ¿va? Lo ideal es que durante el ejercicio
todo aumente. Frecuencia cardíaca, oxigenación, presión arterial, frecuencia respiratoria, todo debe de aumentar porque nuestro cuerpo se está agitando. Vamos a tener un problema si los signos vitales o bajan o suben de manera abrupta, ¿sale? ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Durante el minuto cero, la paciente presenta una oxigenación del 93%. Un poquito bajita de lo que son los parámetros normales, pero todo bien. Al minuto 2, la paciente ya presenta una hipoxemia del 82%. Por lo tanto, el corazón empieza a trabajar y a aumentar su frecuencia cardíaca de manera innecesaria, ¿sale? Al minuto 4, la paciente sigue desoxigenando, llegando al 79%, ¿sale? El corazón vuelve a aumentar, sigue a un 110%, ¿va? ¿Qué es lo que pasa con el BORG? Si se fijan, en el minuto 0, el BORG en disnea y fatiga era 0 y 0. Pero en el minuto 6, el BORG ya es de 7 y 8. Es demasiado. Lo ideal es que sí aumente el BORG, pero no a un momento de decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, ¿ok? Necesitamos controlar esta parte. Posteriormente, termina los 6 minutos, se le pide al paciente que se detenga, se siente el paciente y es importante que en cuanto se siente, tomemos otra vez signos vitales. Oxigenación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, todo, ¿va? ¿Qué es lo que nos dice? En el minuto 2, posteriormente a terminar la prueba, la presión arterial estaba en 88, 68. Se empieza más o menos a regular. La oxigenación vuelve a subir, la frecuencia cardíaca empieza a bajar y el BORG empieza también a bajar, ¿va? Total, anotamos todos nuestros datos. Es importante anotar cuántas vueltas hace la paciente. En este caso hizo 15 vueltas, lo que serían 300 metros, ¿va? Más abajo, en donde dice distancia recorrida, 300 metros en la primera prueba, ¿de cuánto? De 535, según el predicho de Enring, que es la fórmula que utilizamos, ¿va? Lo cual es un 56%. Quiere decir que por la edad del paciente, el sexo, la talla y el peso, hay una tablita o una fórmula que nos dice, estas personas con estas características deben recorrer tantos metros en 6 minutos. Eso es el predicho. En este caso, 535. Pero la paciente recorrió 300. Quiere decir que está más abajo de su predicho. Quiere decir que tiene una fuerza o tiene una capacidad cardiopulmonar del 56%. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a la tablita de abajo, vean algo muy interesante. La primera prueba, la paciente la hizo sin oxígeno. La segunda prueba, en vista de que el paciente desaturó demasiado, la siguiente prueba, la segunda prueba, la hacemos con oxígeno, ¿va? Y los números cambian, los parámetros cambian. Ya no se desoxigenó tanto como en la primera prueba. Ya no hicimos que el corazoncito trabajara de manera innecesaria por la falta de oxígeno y sobre todo el BORG bajó considerablemente. Entonces, todo esto lo tenemos que estar analizando cuando estemos haciendo nuestra prueba, ¿va? ¿Le podemos cambiar, por favor? A ver, espérenme, me están preguntando. Ay, ¿dónde veo los mensajes? Espérenme. ¿Cuánto tiempo pasó? Ok, ¿cuánto tiempo pasa? Ok, termina nuestra prueba de 6 minutos. Posteriormente tenemos casi otros 6 minutos en lo que tomamos signos vitales posterior a la prueba. Es decir, el paciente camina 6 minutos, se sienta, tomamos signos vitales 2 minutos después de la prueba, 5 minutos después de la prueba. Ahí más o menos ya van 12 a 15 minutos. Después, el paciente debería de descansar mínimo unos 30 a 45 minutos,
descansar completamente para volver a hacer la segunda prueba, ¿va? No la podemos hacer luego, porque el paciente ya está cansado de la primera prueba, ¿va? ¿Quieres que lo ponga? ¿Alguna otra duda o alguna pregunta? Ok, bien. Este es otro ejemplo. Esta paciente también es femenina, también tiene PIT, tiene una enfermedad que se llama artritis reumatoide y tiene gastritis, ¿va? Hay una enfermedad inmunológica que se llama enfermedad mixta de tejido conjuntivo, la cual engloba dos principales cosas, artritis y enfermedad pulmonar restrictiva, ¿va? Entonces, pobrecita de esta paciente, pues le tocó las dos. El procedimiento es exactamente lo mismo. Tomamos datos, tomamos números, tomamos pruebas, tan, tan, se acabó. ¿Cuál es la diferencia? Si se fijan, el predicho en la primera prueba es de 61.1 y en la prueba 2 es de 57.9, ¿va? ¿Qué es lo que pasa? A veces el paciente camina más rápido, hay veces que el paciente dice, ¿sabes qué? Ya sé cómo está la primera prueba, me cansé mucho, voy a caminar en la siguiente un poquito menos. No pasa nada, al final de cuentas nos vamos a quedar con el resultado que sea mayor. En este caso nos quedamos con la prueba de arriba, la que recorrió 338 metros de 552. Por eso es que se hacen dos pruebas, ¿sale? Ahora, ¿cómo vamos a sacar todo este desorden de la ecuación, del porcentaje, etcétera? ¿Me ayudan a cambiarle, por favor, maestra? Primero que nada, fórmula de Carbonell. ¿Qué es lo que nos dice? 220 menos la edad del paciente nos va a dar frecuencia cardíaca máxima. Frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca de reposo nos da frecuencia cardíaca de reserva. Ahora, la frecuencia cardíaca de reserva la vamos a multiplicar por el porcentaje de intensidad que queremos sacar. Por ejemplo, yo saqué la del 85% en el expediente de la paciente y después al resultado le voy a sumar la frecuencia cardíaca de reposo del principio. ¿Sale? Un ejemplo, el de al lado, 220 menos 51, que es la edad del paciente, 169. 169 menos 87, 182, ¿van? Y así sucesivamente hasta sacar el 85%, que fue por lo que lo multipliqué, nos da 156.7. Realmente está muy sencillo sacar la intensidad, solamente es cuestión de estarla practicando y practicando, ¿va? ¿Le podemos cambiar, por favor, maestra? Va a terminar nuestro tiempo de esta sesión de Zoom. Nos volvemos a conectar en este mismo enlace. Ah, ok, Por favor. va. Muchas gracias, maestra. Gracias.